Dios les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio esta noche volver a estar reunidos a través de este programa Espigando y poder platicar un momento de la bendita palabra del Señor y estudiar juntos eh, de la misma para poder recibir esa enseñanza que nos lleva a crecer, a avanzar en nuestro desarrollo y nuestro caminar dentro de esta extraordinaria travesía del Evangelio hasta que el Señor venga. Amén. Qué bueno saludarle por este medio. Le doy la bienvenida y pues le invito a que me acompañe a orar delante del Señor para que Él nos hable esta noche. Bendito Dios, te damos gracias una vez más, Señor, porque en tu gran amor, en tu gran misericordia, nos permite, Señor, presentarnos delante de ti para recibir tu palabra, Señor. Yo te suplico, Señor, que me ayudes y que ayudes a cada uno de mis hermanos que han de escuchar este tema o que están escuchando en este momento, Señor, y que nos abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que nuestro corazón, Señor, pueda tener la capacidad de recibir tu palabra, de retenerla, de dar fruto abundante. Bendito Dios, por favor, quita todo estorbo, Señor, permite que podamos hacer la obra adecuada, la obra como tú quieres que la hagamos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero hace 8 días comenzamos este tema que le llamamos oficios bíblicos, si usted se recuerda, y estuvimos hablando en el primer programa, más bien dicho, en el programa virtual de la semana pasada, poniendo una base de este tema. Y el fin de semana, entre sábado y domingo, estuvimos también platicando acerca de esa palabra y exponíamos cómo en la época bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hubieron oficios que la gente tenía y en aquel momento quizá eran oficios literales, eh, que algunos pues eran aplicables en el servicio del tabernáculo, del templo, algunos otros no. Hoy yo quiero volver a retomar, porque estuvimos enseñando que muchos de esos oficios son ahora como una sombra para nosotros, y veíamos estos pasajes que solo así rápidamente quisiera detallarlos. Leíamos en Éxodo 35-31 cómo Dios llenó de un espíritu del Espíritu de Dios y de sabiduría, inteligencia y aptitud o conocimiento, dice la versión de las Américas, a un hombre como Besaleel, para realizar todo tipo de trabajo. Hoy, sin lugar a dudas, en las congregaciones necesitamos gente que tenga esa condición. Sean llamados. La versión de las Américas dice que Dios lo llamó. Gente que sea llamada a servir, que esté llena del Espíritu Santo, que tenga sabiduría para actuar, que sea inteligente, pero no con una inteligencia puramente humana, sino una inteligencia, la sabiduría que viene de Dios, y que tenga conocimiento para desarrollar todo tipo de trabajo. Amén. Y entonces empezamos a ver, y me voy a saltar algunas diapositivas, algunos de estos oficios. Hablamos de que habían carpinteros, habían herreros, habían alfareros, habían pescadores, habían atletas, soldados, labradores, panaderos, coperos, escribas, y todo eso tiene una aplicación para nosotros hoy en día, porque, por ejemplo,
le digo, el pescador, debe haber gente con la capacidad y el deseo evangelístico. No, no estoy diciendo que sean evangelistas, que sean con el don doma del evangelista, con un llamamiento primario, no. Gente que ame ir a evangelizar, ser un pescador, soldados que estén siempre alertas, atletas que se abstengan de cosas para ganar, labradores que sean pacientes, panaderos que puedan desarrollar un alimento nutritivo como el que hacía hacer, coperos que lleven el vino, que lleven gozo, escribas que enseñen la palabra, herreros que le den forma a los instrumentos. Y el carpintero no se lo menciono ahora porque es el que nos pusimos a ver detalladamente. También habían sacerdotes, habían cazadores, habían vendedores de telas. Dice que Lidia era una mujer que vendía telas, dice el libro de los Hechos 16:14, y ella le dio una provisión al apóstol Pablo, ¿va? Habían recaudadores de impuestos como Mateo, habían obreros, había mujeres que trabajaban en la casa como Marta, como María, habían segadores en la época de Ruth y habían pastores desde el punto de vista pastores de ovejas, no pastores como Don Doma, aunque habían pastores, amén. Y así tal vez a mí se me pasaron algunos, son algunos de los que yo pude ver. Por decirles, se me ha de haber pasado, porque dice que Pablo era su oficio. Pues claro, él tenía un llamado, era apóstol, pero él para ayudar en su ministerio, dice que él hacía tiendas, construía tiendas de campaña. Ese era su oficio. Mire qué bonito. Y yo creo que es una sombra preciosa porque desde el punto de vista de lo apostólico, el ministerio apostólico, valga la redundancia, se encarga de que nosotros tengamos una cobertura adecuada. Se encarga de cubrir, entonces hacer tiendas, aunque esa solo es una de las funciones apostólicas, ¿verdad? Que hemos aprendido. Y entonces, en ese orden de, de todas estas cosas que vimos, fuimos avanzando pues estudiamos ahí un poquito de algunos de ellos, pero yo quiero ir eh, hasta el que se me quedó establecido en mi corazón y porque yo le decía que Dios puso en mi corazón este tema y era el carpintero, amén, el carpintero. Eh, yo meditaba, hermano, y me preguntaba a sí mismo por qué el Señor Jesús en su, en su ministerio, pues él venía y cuando, como dice la Biblia, tabernaculizó con los hombres, él vino a un hogar donde su papá terrenal, José, era un carpintero. Yo no sé si a veces meditamos en ese detalle, en ese tipo de situaciones, pero es importante para nosotros que debiésemos ver todos esos aspectos, ¿verdad? Entonces, era carpintero su papá, amén, y vimos algunas cosas así rápidamente del carpintero. Por ejemplo, lo que decía el primer libro de las Crónicas 22:15, que dice, además, contigo hay muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo, experto en toda clase de obra. O sea, era una labor en el aspecto de alguien que era y desarrollaba la tarea eh, de ser carpintero. Fíjese que ahorita me estaba recordando que uno de los hermanos de la congregación, después
de platicar del tema, me escribía y me decía él, hermano pastor, yo tengo una teoría de por qué una familia de carpinteros fue donde vino Jesús. Y él me decía, y con toda razón, yo solo estoy tratando de agregar al tema las aportaciones, ¿verdad? Él me escribía, hermano Jorge Rangel, al principio de la creación, en Génesis, el pecado entró por la interacción con uno de los árboles, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y al final, en Apocalipsis 22, podemos tener derecho al árbol de la vida y poder entrar a la santidad. Y no cabe duda, hermano, de que ese árbol de la vida es Jesucristo el que nos dio el acceso ahí. Entonces, ahí podemos empezar a desarrollar nosotros también. ¿Por qué fue un carpintero? Me llamó poderosamente la atención la aportación de hermano Jorge en ese sentido. Y leíamos que árbol viene del hebreo 6086, que es etz, y dice que es árbol por su firmeza, de aquí en madera, amén. Y entonces esto lo platicamos el domingo, ¿verdad? Pero yo quiero establecer esto. Mire, Mateo 13:55 dice, cuando se referían a Jesús, la gente dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? A la gente le fue difícil ver la divinidad de Jesús porque lo estaban conociendo en su faceta como hombre, como Jesús el hombre. Pero a mí me llamaba la atención y le decía el domingo cómo el arca del pacto era una caja hecha de madera de acacia, pero estaba revestida de oro. Y esa madera, hermano, no cabe duda que refleja la humanidad, pero que el revestimiento de lo divino era el oro. Y así nos pasa a nosotros, ¿va? A veces la gente se sorprende que una persona quizás inculta, con un grado de escolaridad muy bajo, haga grandes cosas como lo hizo el apóstol Pedro y sorprendía a la gente, ¿verdad? Pero lo que pasaba era que la divinidad se manifestaba sobre esa naturaleza del hombre que lleva en sí el madero. Luego vimos, y yo quiero llegar hasta donde nos quedamos, que en el griego la palabra carpintero es tectón y que es un artífice como producto de telas artesano en madera. Y esa palabra se va derivando a timoría y es vindicación, es una pena, un castigo. Entonces desde ahí Jesús venía marcando que venía a la casa de un carpintero porque él iba a llevar, él nos iba a reivindicar, una vindicación, él iba a cargar la pena y de hecho literalmente él cargó, él cargó el madero pesado porque eran nuestras culpas, ¿verdad? También se deriva de timoreo, que es proteger el honor de uno. Él nos protegió, él llevó el castigo para proteger y que hoy nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Y dice que también se deriva de timé, que es dinero pagado, pagar el precio por un honor. Yo paso esto rápido, hermano, porque esto ya lo habíamos visto. Él pagó el precio. Amén. Él llevó la pena, llevó el castigo sobre sí de nuestras culpas. Y le ponía yo este cuadro, hermano, es una pintura donde siendo él pequeñito, lo dibujan en la casa de su padre terrenal, José, que era carpintero, y él está ahí, y cuando entra el reflejo de la luz, extiende una sombra en forma de cruz sobre él, porque desde niño él sabía la obra que él
tenía que venir a realizar. Y no cabe duda, hermano, de que es para nosotros debe ser algo muy, muy especial ver cómo Él fue preparado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Él estaba preparado para venir a cumplir esa obra sobre nosotros. Amén. Entonces, este es el cuadro que habíamos visto. Y yo quisiera continuar. Mire, me llevé tanto tiempo para hacer un pequeño resumen. Amén. Este lo vimos el día domingo, como la versión Jerusalén del año 76 nos muestra la función del carpintero. Cuando Jael mata a Sísara, comandante de los ejércitos enemigos, pero lo hace, según esta versión, lo hace tomando con su mano derecha el martillo de los carpinteros y le desarma la cabeza a Sísara, ¿va? Y hablábamos de que eso es, hermano, quitar los pensamientos humanos, pensamientos que nos retraen, que nos atacan, que nos estorban. Amén. Eso dijimos. Y ahí creo que fue donde nos quedamos. Ahora yo quiero ir a este texto. Primer libro de las Crónicas, capítulo 9 y verso 15. Solo que en la versión Torres Amat. Y dice, Bacar, carpintero, y Galaal, y Matanías, hijo de Mica, hijo de Secri, hijo de Asaf. Mire, aquí está hablando de un personaje que aparece en los relatos del libro de las Crónicas y que lo llama por nombre. Le quise poner esta versión porque es una de las pocas que dice así el nombre, que era carpintero, porque las demás dice ya habían carpinteros, pero no especifica quién era el carpintero. Y aquí este hombre era el carpintero. Pero lo que a mí me llamó la atención de este pasaje es que cuando nosotros vemos el nombre de este personaje, del hebreo 12:39, es Bacar, una raíz primaria, dice propiamente arar o salir, inspeccionar, admirar, cuidar, considerar, consagración, inquirir, ir en busca, mirar, reconocer y reflexionar. Mire qué importante es la función de alguien que tiene la condición del trabajo de un carpintero. No es simple y sencillamente, es el que trabaja la madera. No, era alguien que inspeccionaba, que tenía cuidado, pero que tenía que tener el cuidado con respecto a la consagración. Porque dice ahí cuidar, considerar y consagración. Que era aquel que veía, hermano, y que tenía el cuidado de aquellas cosas sagradas. Hoy quizá no tenemos nosotros elementos como los que utilizaban los levitas en el tabernáculo de Moisés, pero hoy lo más importante que nosotros tenemos que cuidar es nuestra vida, considerar nuestra vida, analizar qué tan consagrada está nuestra vida para el Señor. Y si hay algún problema, pedirle al Señor que nos dé esa actitud de ser un carpintero, para que el carpintero, hermano, le dé forma a nuestra vida, que nos reivindique, como decía la palabra, que era Timeo, y entonces podamos nosotros desarrollar nuestra labor adecuadamente y hacer, hermano, nuestra labor no como para el hombre, sino como para el Señor. Amén. Eh, Isaías capítulo 44 y verso 13 dice, el carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con quivas, lo traza con el compás y le da forma
de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Cuando usted lee el contexto de este pasaje, hermano, se da cuenta que también el trabajo de carpintero tendía a que la gente lo tomara y que hiciera imágenes para que las idolatraran. Y entonces esto me habla, hermano, de que Jesús vino a una casa de un carpintero para mostrarnos que solo hay un Dios a quien podemos adorar, que solo hay uno al que nosotros debemos rendirnos y que nosotros debemos de quitar toda idolatría de nuestra vida. Ahora, porque a veces dicen, pero es que nosotros ya no somos idólatras. Y yo le aseguro que a veces idolatramos al pastor, al apóstol, al ministro de alabanza. Estoy hablando en general, no en específico de una persona, sino que a veces puede ser que tengamos ese tipo de idolatría en nuestro corazón y tenemos que tener ese cuidado. Otras veces idolatramos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, nuestro ministerio. Hay cuantas cosas, hermano, que le pueden quitar el lugar. El único que se puede sentar en el trono de nuestro corazón es el Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de tener esa condición para cuidarnos como carpinteros, observar, como decía el nombre de este que era carpintero en el libro de las crónicas, observar la consagración, para quién nos estamos nosotros reservando y quitar de nuestro corazón, hermano, toda idolatría, quitar de nuestro corazón todo sentimiento de querer ser nosotros el centro de atención de las cosas, porque fíjese que a veces debemos nosotros ver que aunque no querramos ponernos en un lugar en alto, a veces sí somos bien egocéntricos en todo lo que se hace, a veces en los lugares donde nos reunimos o donde estamos, queremos nosotros llamar la atención de todo y ser el centro de atención. Y eso debe ser quitado de nuestra vida. Nosotros debemos ser humildes, debemos ser mansos y quitar toda idolatría de nuestra vida y generar, hermano, humildad y no generar egocentrismo en nuestro corazón y pedirle al Señor que Él haga la obra trabajando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 13, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Mire qué tremendo. Bernabé, Simón llamado Niger. Otras versiones con las que usted puede buscar, dice Simón llamado el negro, al quien le decían el negro. Pero la versión, por eso le agregué ahí, en la versión del Código Real, que es la CDG, dice Simón llamado Niger carpintero, según esa versión. Lucio de Cirene, Manaén, que se habían criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Amén. Entonces, aquí podemos ver nosotros, hermano, desde un punto de vista, pues, en el Nuevo Testamento, cómo había también una manifestación de un personaje de esta naturaleza dentro de la iglesia que estaba en Antioquía. Y este hombre tenía una característica. Fíjese que este hombre se llamaba Simón. Y cuando uno va a buscar el nombre Simón, que tiene un origen en el hebreo, viene de Shamá, que es oír inteligentemente, que es escuchar con atención, que es prestar la debida importancia a cada una de las cosas que Dios nos habla. Esa condición la tiene un carpintero, amén, que mide, que traza, que cuida
lo que tiene que hacer, porque lo que está cortando, hermano, tiene que tener una condición adecuada, medidas exactas. Por eso el texto que leíamos con anterioridad de Isaías, hermano, lo dice, que él traza con el compás, el diseño y todo. Pero aquí en el libro de los Hechos dice que este personaje era carpintero y su nombre tiene que ver con el oír. Y entonces cuando vamos a ver uno de los nombres que viene de ahí es Samuel. Samuel también es un derivado de Simón, Shammah. Y una condición que tuvo Samuel en su desarrollo ministerial es que dice la Biblia en el primer libro de Samuel que él no dejó caer a tierra, no votó ninguna de las palabras que Dios le había dado, sino que al contrario, las puso en práctica, fue obediente, hermano. Qué importante es para nosotros hoy en día eh, pedirle al Señor ser obedientes, pedirle al Señor con todo nuestro corazón, tener la condición de la obediencia a su palabra, de escuchar adecuadamente, de no tener, hermano, limitantes al momento de que nuestros oídos tengan que ser utilizados, ese sentido del oído, estar afinado para oír la voz de Dios. Hoy es un tiempo peligroso en donde se alzan muchas voces, muchos llevan mensajes que no son correctos y la gente a veces le presta atención. El carpintero tiene que tener su trazo, su medida. El carpintero tiene que ser vigilante de las cosas sagradas, de las cosas que llevan una consagración. El carpintero tiene que tener la condición de quitar toda idolatría de su vida y que él mismo no se vuelva un generador de idolatría, sino que al contrario. Usted se recuerda cuando dice la Biblia que el apóstol Pablo eh, en Atenas creo que fue, les querían ofrecer un toro, hermano, y ellos rasgaron sus vestidos porque ellos sabían que el único que debería ser adorado es Dios y no los hombres. La naturaleza del hombre, hermano, lo dice la Biblia, vosotros sois como árboles, árboles, árboles de justicia, pero esos árboles tienen que ser plantados por Dios en las condiciones que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros y que, hermano, quitemos eh, toda aquella situación de ser nosotros los que queremos sobresalir por, por sobre todas las cosas. El único que merece toda la gloria, el único que merece toda la honra, el único que, hermano, es y será para siempre, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios que hizo la obra. Él vino a una casa de un carpintero para enseñarnos que la naturaleza humana, amén, tiene que ser llevada y revestida de lo santo, de lo puro, que el que merece esa gloria es el único, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Había una parte de este mensaje que no habíamos podido desarrollar, que era esta. Yo quería compartir con usted esta parte final del tema para dejarla en su corazón, hermano, y pues bendecir su vida. Le agradezco por estar siempre atento a este programa, a las transmisiones, y pues quiero bendecir su vida y pedirle al Señor que nos dé la capacidad, hermano, de poder escuchar, de poder oír con inteligencia, para quitar todo lo malo, para que la naturaleza humana vaya menguando y seamos revestidos con el poder y la santidad del Señor, buscando la consagración para Él. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, te pedimos
bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy han escuchado este mensaje. Señor, permite que podamos siempre, Señor, humillarnos delante de ti y reconocer que nosotros somos así, madera, que tú la revistes de tu gloria, Señor, pero que lo importante eres tú, que la gloria es para ti, Señor, que quites de nosotros toda idolatría, toda acción de ser el centro de todo, quita todo egocentrismo de nuestra vida y que podamos con humildad honrar a Dios con nuestros hechos, con nuestras acciones, con todo lo que hacemos, Señor. Por favor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Dales, Señor, dales cada día más y más de tu palabra, de tu espíritu, de tu llenura, Señor, en el nombre de Jesús. Y que podamos, Señor, oír inteligentemente, que podamos escuchar tu voz y no solo escucharla, sino prestar atención y poner en práctica tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por la obra que hacen en nosotros, por ser siempre el motivo por el cual nosotros vivimos, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano. Ha sido una bendición esta noche conversar un momento con usted y llevarle esta conclusión del mensaje. Amén. Espero podamos vernos mañana en el servicio presencial a las 5 de la tarde y el domingo también a las 5 de la tarde. Que el Señor le dé una noche de bendición y recuerde que para los que tememos su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud y salvación. Bendiciones, mis amados hermanos.